Bueno, buenas tardes. Agradezco al comité organizador la invitación y nos convoca trauma abdominal. Las lesiones abdominales se presentan en un 5 a un 10% de los pacientes con trauma de torso. Y el 27% de esos pacientes requieren alguna intervención aguda en su evolución. La mortalidad del trauma de las lesiones y del trauma abdominal cerrado no es alta, es del 1%, pero sin embargo puede ser hasta un 12% cuando los pacientes presentan lesiones asociadas. Cuando el trauma abdominal compromete lesiones vasculares en el abdomen, la mortalidad puede ser mayor del 50%. Las causas más frecuentes son en relación a traumas contusos, que representan el 90%, siendo la colisión vehicular la más frecuente, seguidas con los accidentes con peatones, las caídas, las lesiones de deporte, que provocan trauma directo abdominal, y el maltrato infantil. El maltrato infantil es un capítulo que debe ser considerado porque se necesita un índice de sospecha importante para el diagnóstico en estos pacientes. Los mecanismos y la anatomía que predispone a los pacientes pediátricos a tener lesiones abdominales cuando sufren trauma pediátrico, los más importantes son impactos de alta energía como los accidentes vehiculares, los golpes directos en el abdomen que generan muchas veces aplastamiento contra la columna vertebral, y las caídas. Cuando el paciente sufre una caída de más de 2 o 3 veces su altura, la desaceleración brusca genera abulsión de la sangre sobre los tejidos y genera las lesiones. Los pacientes pediátricos tienen una predisposición especial porque tienen menos protección de la musculatura abdominal, del tejido adiposo, y los órganos son más abdominales, con poca protección de la parrilla costal. Son órganos muy vasculares y con menos estroma fibroso que los pacientes adultos. Cuando nosotros evaluamos a un paciente en búsqueda de posibles lesiones abdominales, ¿cuáles son los signos y los síntomas que tenemos que prestar atención que nos pueden orientar hacia la presencia de lesiones abdominales? El dolor es un signo frecuentemente asociado a lesiones abdominales, que puede ser generalizado o localizado según el sitio de la lesión. La sensibilidad o el dolor a la palpación también es un signo que frecuentemente se ha visto asociado. Las lesiones como equimosis o abrasiones en los flancos o periumbilicales, marca de neumáticos o el signo de cinturón de seguridad, la distensión abdominal, signos de irritación peritoneal o la disminución de los ruidos hidroaéreos. En este trabajo, Adelgais intentan establecer la sensibilidad que presentan los pacientes que tienen dolor abdominal espontáneo o dolor a la palpación para mostrar pacientes que tienen lesión intraabdominal en pacientes estratificados por la escala de Glasgow. Es un estudio prospectivo multicéntrico en el que los pacientes que consultaban por trauma de torso eran evaluados prospectivamente y se registraba la presencia de variables relacionadas con la historia del trauma y con el examen físico, entre ellas dolor abdominal y sensibilidad abdominal a la palpación, y se investigaba como outcome primario la presencia de lesiones intraabdominales que necesitaban algún tipo de intervención o lesiones abdominales en general. Estableciendo la sensibilidad del dolor abdominal, ellos observaron que los pacientes que tenían un Glasgow de 15, el dolor abdominal presentaba una sensibilidad del 79% para pacientes con lesiones intraabdominales. Esta sensibilidad disminuía progresivamente para los pacientes que tenían Glasgow de 14 a 51% y a 31% los pacientes que tenían Glasgow de 13. Lo mismo observaron un comportamiento similar en el examen físico en la palpación del abdomen, un descenso progresivo con la escala de Glasgow. Ellos observaron que los pacientes que tenían dolor o sensibilidad abdominal a la palpación, el 8% de esa población, que fueron 11.000 pacientes, tenían lesiones intraabdominales y el 1% de esos pacientes tenía una lesión abdominal que requirió algún tipo de intervención.
Con esto ellos concluyen que la sensibilidad del dolor abdominal espontáneo o a la palpación disminuye a medida que cae el score de Glasgow de los pacientes con trauma de torso, y que el riesgo que tiene un paciente que tiene dolor abdominal de tener una lesión abdominal justifica que se profundice la evaluación en estos pacientes. El signo del cinturón de seguridad es una lesión lineal que atraviesa el abdomen con eritema, equimosis o abrasiones y que se produce como consecuencia de la contención del cinto de seguridad en los niños, que no queda bien sujetado hacia las crestas ilíacas. En este estudio, los autores intentan establecer la relación entre el signo del cinturón de seguridad y la presencia de lesiones intraabdominales que requieren alguna intervención en los pacientes con trauma de torso secundario a una colisión vehicular. De los 3.000 pacientes que reclutaron en el departamento de emergencias, observaron que 585 pacientes tenían el signo de cinturón de seguridad, y de esos 585 pacientes, 84, o sea, el 14% de esos pacientes tenía lesiones o injuria abdominal. En los pacientes en los 3.100 pacientes que no tuvieron el signo de seguridad, el signo del cinturón de seguridad, observaron que solo el 5% de los pacientes tenían lesiones abdominales. Lo mismo ocurrió con las lesiones abdominales que requirieron alguna intervención. Se dieron en el 6,8% de los pacientes con el signo del cinto de seguridad y en el 1,5% de los pacientes que no lo tuvieron. Ellos concluyen, después hacen un análisis más restringido a los pacientes que fueron definitivamente testeados para tener una lesión intraabdominal con tomografía o con cirugía, y ellos observaron que el 19% de los pacientes que tenían el signo del cinto de seguridad tenían una lesión abdominal, contra el 12% de los pacientes que no tenían el signo de seguridad, observándose un riesgo relativo de 1,6% con un intervalo de confianza de 1,3 a 2,1 de los pacientes que tenían el signo del cinturón de seguridad de tener una lesión abdominal. Este número fue del 9% en los pacientes que tenían una lesión que requirió algún tipo de intervención. Ellos concluyen que el signo del cinturón de seguridad, como en otras publicaciones, tiene una asociación independiente y significativa con la presencia de lesiones intraabdominales, con lo que cuando nos encontramos con un paciente que tiene este signo y tiene inestabilidad hemodinámica, probablemente sea indicación de que entre a quirófano rápidamente. Y cuando el paciente está estable, no es una indicación absoluta de tomografía, pero sí debe ser considerado para continuar las evaluaciones. Bueno, y finalmente este trabajo, que es el trabajo quizás más importante y del que se derivan los dos anteriores, es un trabajo que se realizó en 20 centros de trauma pediátrico nivel 1 de Estados Unidos, en el que ellos intentan identificar un grupo de pacientes que tenga muy bajo riesgo de lesiones intraabdominales, de modo de que no se les realice una tomografía de abdomen para el diagnóstico. De este modo, todos los pacientes que ingresaban con trauma de torso al departamento de emergencias se registraban en forma prospectiva una serie de variables que después fueron analizadas cuál era su valor predictivo para predecir la presencia de lesiones intraabdominales. Y en la construcción de esta regla o de esta norma, las variables que encontraron significativos fue la ausencia de evidencia de lesión en la pared abdominal o signo del cinto de seguridad, la ausencia de un score de Glasgow menor o igual a 13, la ausencia de dolor abdominal, la ausencia de lesiones en la pared torácica, la ausencia de dolor abdominal y la ausencia de disminución de la auscultación de los ruidos respiratorios y la ausencia de vómitos. Los pacientes que cumplían con todas estas variables, o sea, no tenían ninguna de estas variables, se construyó una norma que tuvo una sensibilidad para predecir este grupo de pacientes del 97%, con un valor predictivo negativo del 99% y una relación de probabilidad negativa de 0,07. Ellos encontraron 5.000, de los 12.000 pacientes que incluyeron, 5.000 pacientes no tenían ninguna de estas variables, y de esos pacientes solamente 6 pacientes tuvieron lesión intraabdominal, con lo que un paciente que estaba dentro de que cumplía con la norma o la regla tenía solamente un riesgo de 0,1% de posibilidades de tener una lesión intraabdominal.
De los 6 pacientes que quedaron excluidos, ellos observaron que con estudios de imágenes o del laboratorio, esos pacientes eran localizados como pacientes que tenían lesión intraabdominal. Y otro hallazgo interesante fue que el 23% de las tomografías que se realizaron a esos 12.000 pacientes se realizaron a pacientes de muy bajo riesgo de lesión intraabdominal. Siguiendo con los estudios que nos ayudan a evaluar un paciente en el que sospechamos que puede tener una lesión intraabdominal, tenemos la evaluación ecográfica rápida de los cuadrante superior izquierdo derecho, del epigastrio y de la pelvis. En un estudio Holmes, en un metaanálisis que incluyó 25 trabajos, observó la sensibilidad del EcoFast para detectar líquido libre intraabdominal y determinó que la sensibilidad era del 66%. Con una especificidad del 95% y una relación de probabilidad positiva de 14,5 y negativa de 0,36. O sea, el FAST es un estudio con una sensibilidad muy baja, que mejora un poco su performance o su sensibilidad cuando los pacientes están hipotensos o descompensados hemodinámicamente. En resumen, entonces, para el EcoFast nos serviría principalmente en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica cuando es positivo, indicaría la necesidad de una laparotomía. Cuando el paciente está estable y es positivo, es probable que tengamos que ampliar la evaluación para ver la naturaleza y la extensión de la lesión intraabdominal. Pero este es el punto importante. Cuando tenemos un paciente que sospechamos que tiene lesión intraabdominal y tenemos un FAST negativo, no debe ser utilizado como una única herramienta diagnóstica por su baja sensibilidad. El estudio que es gold estándar para el diagnóstico de lesiones abdominales es la tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso. Es el test de elección que tiene alta sensibilidad y especificidad, solo pierde un poco de estas propiedades en las lesiones intestinales, pancreáticas y vesicales, y permite la estratificación de las lesiones. El problema que nos encontramos con la tomografía es, como se empieza a registrar en publicaciones, es el riesgo al que nosotros exponemos a los pacientes pediátricos de radiación. De estas citas que coloco en la parte del slide de abajo, TIEN registra que en 600.000 tomografías de alta resolución realizadas a niños, aproximadamente 500 niños pueden desarrollar un cáncer en relación con la realización de tomografías. O sea, es un problema no menor. Y por otra parte, otros trabajos demuestran que a los pacientes con trauma pediátrico les hacemos muchas tomografías, y en realidad muchas de estas tomografías son negativas. Fíjense, en este estudio 2.600 tomografías a pacientes traumatizados y el 54% fueron positivas. Y de los traumas de abdomen, de 900 tomografías, el 67% fueron normales. O sea que es un problema a quién le hacemos tomografía. Exponemos en forma significativa a los pacientes a radiación, debiéramos evaluar la evidencia de la indicación de la misma y si vamos a encontrar alguna lesión significativa. Un approach a los pacientes a considerar para realizar tomografía se encontraría en este listado, digamos. Todos los pacientes que tengan un examen físico sugestivo de lesión intraabdominal, como pacientes con dolor abdominal o dolor o sensibilidad a la palpación o signo del cinto de seguridad, pacientes que tengan unos niveles de transaminasas de aspartato, aminotransferasa o alanino-transaminasa mayores de 200 o 125, los pacientes que tengan macrohematuria o más de 50 glóbulos rojos por campo de gran aumento son indicadores de lesión hepática y lesión renal. Los pacientes que tengan hematocrito inicial bajo o menor de 30 o con un descenso inexplicable, los pacientes que tengan una EcoFast positiva, o pacientes que requieran fluidos endovenosos o transfusiones y no queden clara la causa de esta necesidad. Y después pacientes que tengan injurias asociadas o que no puedan ser adecuadamente evaluados por trastornos del sensorio, esos pacientes deberían ser considerados para realizar tomografía. El contraste oral no mejora la sensibilidad y en realidad retrasa, así que estos pacientes es suficiente con la tomografía con contraste endovenoso. El tratamiento del traumatismo abdominal. La laparotomía es el tratamiento que vamos a necesitar en menos del 5% de los pacientes. ¿A qué pacientes
tienen una indicación absoluta de laparotomía son los pacientes que tienen una evidencia significativa de lesión abdominal e inestabilidad hemodinámica persistente o recurrente. Y los pacientes que tienen sospecha de lesión de víscera hueca. Una indicación relativa es los pacientes que progresa o persisten con signos de irritación peritoneal o dolor abdominal, y después las indicaciones, una vez que tenemos el diagnóstico de injuria específica de órgano, el órgano sólido cuando persiste el sangrado, la injuria pancreática cuando hay lesión del ductal y la injuria de víscera hueca. A ver. Esto es un paciente que ingresa al departamento de emergencias del hospital con un trauma de abdomen cerrado, que persiste con una tomografía negativa y que persiste con dolor abdominal. Es un paciente donde mostramos la laparoscopía, el examen laparoscópico, que cada vez ocupa un lugar mayor en los pacientes en los que uno sospecha injuria de víscera hueca. Este paciente había tenido un trauma y tenía una perforación del ángulo de Treitz. Entró a quirófano para la revisión laparoscópica, para diagnóstico y tratamiento, y se descubre la perforación del ángulo de Treitz que se ve. Nosotros en el hospital, nuestros cirujanos, los pacientes que ingresan a la laparoscopía son básicamente los pacientes que sospechan injuria de víscera hueca, y los pacientes que, como les había mostrado, la indicación relativa son los pacientes, ahí se ve claramente la perforación, los pacientes que tienen persistencia del dolor o de la irritación peritoneal. Otra opción terapéutica que hay limitada experiencia en pediatría, nosotros no tenemos experiencia, y que se presenta como una alternativa al tratamiento quirúrgico, es la embolización angiográfica, que permite preservar el vaso en algunos pacientes, pero en pediatría hay solo serie de casos. El tratamiento estándar que ha demostrado tener buenos resultados sin exponer a los pacientes a riesgo es el manejo no operatorio de los pacientes con injuria de órgano sólido. La práctica varía según los centros de atención. Hay varias publicaciones en Estados Unidos y Canadá que demuestran que en realidad la chance de un niño de preservar su vaso depende mucho de dónde es atendido, digamos. La recomendación es que el paciente que tiene una injuria abdominal sea manejado por un cirujano pediátrico con experiencia en trauma, o por lo menos con un cirujano de adulto que tenga cierta experiencia en pediatría. El manejo no operatorio, los pacientes que tienen anemia o inestabilidad hemodinámica son los pacientes que tienen indicación de monitoreo en terapia intensiva. Solamente el 5 al 13% de los pacientes requieren transfusión de glóbulos rojos, y las lesiones pancreáticas son las que más frecuentemente requieren cirugía. Hago un comentario sobre cuáles son los pacientes en que nosotros tenemos que tener en cuenta que van a tener riesgo de tener un fallo en el manejo no operatorio. En este trabajo de Holmes, donde revisa retrospectivamente 1.800 pacientes que tenían injuria intraabdominal, observó que solamente fracasaron el 5%, fracasaron 89%. La tabla muestra la distribución por órgano y las causas. La causa más frecuente de fracaso fue shock en el 33%, seguido de peritonitis. Este trabajo muestra algo interesante, digamos, que el 60% de los fracasos se produjo en las primeras 4 horas y el 75% en las primeras 12 horas. O sea, los pacientes que van a fracasar cerca del mecanismo de la injuria en su mayor parte. Y las variables que encontró asociadas a un riesgo del fracaso no operatorio se relacionaron principalmente con la gravedad del trauma. El score de severidad de las lesiones, mayor de 25, un score de Glasgow menor de 8, la lesión pancreática o la lesión que comprometía más de un órgano. De todos los tratamientos, el que más ofrece controversias es el tratamiento de las lesiones pancreáticas. En esta diapositiva vemos la clasificación por grados de las lesiones pancreáticas. La diferencia más importante está a partir del grado 2. Las lesiones grado 1 y 2 se observa básicamente que no presentan lesión ductal. Son lesiones que tienen principalmente hematoma y laceración localizadas del páncreas sin lesión del conducto pancreático principal. En cambio, las lesiones de 3 en adelante son lesiones que comprometen el conducto y, por lo tanto, como vamos a ver, tienen un enfoque distinto. Este trabajo es un trabajo retrospectivo, multicéntrico, que recogieron
pacientes de 14 años con injuria pancreático grado 2 y grado 3 en 10 centros de trauma pediátrico nivel 1 de Estados Unidos. Y lo que hicieron es dividir según cómo habían sido tratados los pacientes para evaluar cómo le había ido a cada estrategia de tratamiento. De esos 167 pacientes, 57 habían recibido una pancreatectomía parcial, 95 habían recibido un tratamiento conservador no operatorio, e hicieron un grupo aparte de los pacientes en el que se habían operado pero solo se les había colocado un drenaje. Los grupos de los pacientes resultaron similares, salvo en que el grupo de los pacientes que había recibido resección quirúrgica, el 95% eran pacientes con lesión grado 3. Cuando hicieron una comparación de las variables que consideraban de resultado para los pacientes que habían recibido resección pancreática y los que habían sido manejados en forma no operatoria, observaron que los resultados daban en favor de los pacientes que habían sido operados. Los pacientes que habían recibido tratamiento no quirúrgico habían tenido una mayor frecuencia de pseudoquistes, habían tardado más tiempo en realimentarse, en completar la meta total de realimentación y habían tenido más tiempo para tener una resolución total del cuadro. Sin embargo, en ese grupo de pacientes no lograban establecer diferencias en el tiempo de hospitalización. Posteriormente hacen una evaluación de los pacientes con lesión grado 3, o sea que tenían compromiso del conducto pancreático. Y ahí sí logran establecer que los pacientes con lesión grado 3, cuando son manejados de forma quirúrgica, tienen un menor tiempo de internación que los pacientes que son manejados en forma conservadora. Cuando analizaron aparte a los pacientes grado 2 que no tenían que no tienen injuria pancreática, observaron que cuando compararon los pacientes grado 2 que habían sido manejados en forma conservadora, o sea, sin cirugía, versus los pacientes que habían sido manejados en forma quirúrgica, no encontraron diferencia en los resultados. Y cuando compararon los pacientes que habían sido manejados en forma conservadora, grado 2, versus los que habían sido manejados en forma conservadora, grado 3, observaron que la tasa de formación de pseudoquistes era mucho mayor, significativamente mayor en los pacientes que tenían injuria grado 3. Finalmente, hicieron una evaluación con los pacientes en que solo se le había colocado drenaje y claramente fue los pacientes a los que peor les fue y estuvieron más tiempo internados. Con lo que ellos sugieren que es una práctica solo para control de daño y que solo se debiera usar en emergencias. En resumen, este trabajo muestra cómo se manejan en general en el día de hoy las lesiones pancreáticas. Los grados 1 y 2 que no tienen compromiso ductal, en general el manejo es conservador, sin cirugía, y las lesiones que tienen compromiso ductal se manejan en forma quirúrgica con mejores resultados. Inclusive muchos autores predican la realización de cuando la tomografía no es lapidaria acerca del compromiso del conducto, realizar colangiopancreato retrógrada endoscópica o colangioresonancia para definir el compromiso del conducto. Sí, bueno. Nada, y para finalizar, les cuento un poco en relación a la injuria de órgano sólido. Este trabajo muestra la evaluación prospectiva de un protocolo de internación acortada para pacientes con lesiones de vaso y de hígado que se realizó en 5 hospitales de Estados Unidos. Durante muchos años nosotros a los pacientes con injuria hepática y esplénica los manejamos con las guías de la APSA y este trabajo valida un protocolo de internación abreviada que mejoraría el uso de los recursos porque acortaría la internación. De 200 pacientes, el protocolo consistía en que los pacientes con lesión esplénica y hepática grado 1 y 2 permanecían solamente una noche internados y los pacientes con grado 3 y 4 permanecían 2 noches internados y si se mantenían estables eran dados de alta. Ellos observaron en 200 pacientes que con una media del grado de injuria de 2,7 estuvieron en reposo 1,6 noches y la hospitalización fue una media de 2,5 días. Si a este grupo de pacientes se hubieran aplicado las guías de la APSA,
el tiempo de internación de los pacientes hubiera sido de 3,6 días, con lo que ellos concluyen que es un importante ahorro de recursos el manejo de estos pacientes. Y por último les muestro, esta es la guía de práctica clínica utilizada por el grupo Atomac, es de Atlanta, Texas, Oklahoma, Memphis y Arkansas en Estados Unidos, los departamentos de emergencia que elaboraron una guía de tratamiento de los pacientes que sospechan injuria y que se basa en el trabajo que les mostraba recién, en protocolos de reposo abreviado de los pacientes.